única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. Un placer nuevamente que estén con nosotros. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar hablando del tema que iniciamos el día de ayer. Un tema muy polémico, muy interesante también. Pero les pedimos de su atención y para que continuemos hablando de este tema tan interesante que son los abusos, las barbaridades, ¿qué podemos decir? Faltan las palabras para decir que se cometen dentro de un confesionario. De eso estuvimos platicando el día de ayer y vamos a continuar hablando el día de hoy. Y para eso pues, quiero presentar a los panelistas que hoy me vuelven a acompañar para platicar de ese tema. Y quiero presentar primeramente a un ministro de la iglesia que también nos acompaña, su hermano Israel. Bienvenido al programa. Dios le pague, hermano César, y a todas las personas que nos escuchan. Le damos la más cordial de las bienvenidas a este su programa Nosotros Conversamos. Les agradecemos permitirnos entrar en su hogar. Personas que van en el automóvil, agradecemos también que nos permitan este tiempo, ese espacio, para entrar en parte de su vida, parte de su privacidad, digámoslo de esa manera. Es solamente con la intención de comentar, de platicar, de conversar, de reflexionar acerca de este tema tan importante que le ha quitado la vida materialmente a algunos y espiritualmente a muchísimas personas. Lo invitamos a quedarse con nosotros. Es un tema muy importante y muy interesante. Así es, también nos acompaña Isaías en esta noche. Bienvenido. Desde Padre César, también saludo a mis hermanos aquí sobre la mesa y a todos los que nos acompañan a través de sus radios, de su internet. Es un placer y una honra para nosotros que nos estén acompañando. Siempre con el pensamiento de que tenemos pues todo tipo de radioescuchas del otro lado, ¿verdad? Gente que son neutrales, ¿verdad? Que reflexionan, aun y aunque no del todo aceptan lo que se habla, pero a través de la reflexión ustedes mismos pueden indagar acerca de lo que se habla. No es para que nos crean, es para que mediten y escuchen lo que se habla y ustedes mismos den el veredicto final, ¿verdad? A todo esto que se habla. Entonces, traemos aquí información, la cual vamos a exponer sobre la mesa. Usted escuchen, usted reflexione sobre la misma. Y si tiene algún comentario, es bienvenido el día de hoy, César. Así que aquí vamos a estar para todos ellos. Así es, también queremos presentar en esta noche a Joel. Bienvenido. Al Señor, hermanos, radioescuchas que están en el camino, que nos van a permitir en que sea 1 hora, 60 minutos de su vida, en que los invitamos, como decía nuestro hermano, llámenos, canalicen, no vamos a enseñarles algo nuevo, esto ya estaba desde cuándo. Quédense aquí con nosotros. Muy bien, que se queden con nosotros y participen también. Queremos presentar también esta noche a Raquel, que nos acompaña. Bienvenida. La paz del Señor a todos los hermanos que los escuchan y también a las gentes que los escuchan. Yo les pido una vez más por esta invitación y también invito yo a las personas que los están escuchando que los llamen si tienen un comentario, una pregunta, y siempre y cuando los llamen con algo que los pueda, la pregunta que tengan o algo que pueda relacionar con un texto o algo de la Biblia, que no nomás hablen por hablar, sino algo que tengan que compruebe lo que van a decir, si es en contra de nosotros o si están de acuerdo o lo que sea, que también los llamen. Así es. También nos acompaña nuestro hermano Ramón. Hermano, bienvenido al programa. Dios le pague, hermano César, la paz del Señor a mis hermanos.
que están aquí en esta mesa de conversación. Y muy buenas noches a todo el público Radio Escucha que está sintonizando, ¿verdad?, esta frecuencia por Radio Cali. Ya el día de ayer lo mencionaba, hermano, hasta cierto punto es un tema un poquito escabroso, espinoso, ¿verdad?, el cual a mí personalmente me causa vergüenza leer parte de los detalles de este tema el cual estamos tratando, que es el confesionario. Pero bueno, con todo eso y la ayuda del Señor y los comentarios de mis hermanos aquí, ¿verdad? Esperamos sus llamadas, sus comentarios. Como lo decía la hermana, esperamos que los comentarios sean precisamente de nuestro tema para que podamos atender a las más llamadas posibles en esta noche. Así es, y bueno, ya escucharon al panel que nos acompaña esta noche y queremos nuevamente avisarles a ustedes que este programa es completamente en vivo, transmitido aquí desde Los Ángeles, en el 900 AM de Radio Cali o a través también de nuestra página de internet en www.nosotrosconversamos.com. También escríbanos a nuestros correos electrónicos radionosotrosconversamos@hotmail.com y también escríbanos a nosotrosconversamos@yahoo.com. Y pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales también. Nosotros conversamos en Facebook y Twitter, @nconversamos, donde estamos para ustedes platicando también de este tema tan interesante. El teléfono para que nos llamen es el área 714-602-8354. Área 714-602-8354. Para que platiquen con nosotros. Y el tema nuevamente es el mal uso que se da dentro de un confesionario. Y quiero agradecer a las personas que nos dejan sus comentarios y que el día de ayer también nos los dejaban escritos, para que pues las personas, nos da mucho gusto que nos sigan escribiendo. Nos comenta Armando Castillo desde Nueva York y nos dice: excelente programa y hay cosas inimaginables, demasiada perversión dentro de la Iglesia Católica. Nos saluda también Ruth Ceja y nos dice: la paz del Señor, soy la hermana Ruth Ceja, un saludo desde Mexicali. Y también nos dejan saludos personas y comentarios sobre el tema. Y Bonarvendari dice: un excelente tema, Dios los bendiga. Y bueno, esperamos que también el día de hoy les guste el programa. Y invitamos a todas las personas con respeto a que nos llamen para poder aprovechar el tiempo que estamos nosotros platicando. El tema, decimos, el confesionario y su mal uso que se ha dado. Quiero yo, antes de comenzar, dar una bibliografía para que las personas vean que nosotros nos estamos documentando, que no solamente hablamos por hablar, sino que tenemos pruebas para todo lo que estamos nosotros diciendo. Ayer mencionábamos varios libros, pero yo quiero mencionarlos todos, o bueno, parte de los cuales ustedes pueden conseguir. Entre esos libros está El sexo en el confesionario, escrito por Norberto Valentini y Claria Di Miglio. Está también otro que se llama Sexo y confesionario, por José Manuel Heredia. También está Los secretos del confesionario, por Monseñor Bauvier. También está Sexualidad en el confesionario, un sacramento profano, por Steven Halser. Y el que platicábamos mucho también el día de ayer, un libro muy conocido que se llama El sacerdote, la mujer y el confesionario, escrito por el ex sacerdote Charles Chunicuy. Y también vamos nosotros a hablar de otro libro que se llama Babilonia, misterio religioso, escrito por Ralph Woodrow. Entonces, si como ustedes se dan cuenta, son muchos los libros donde nos hemos documentado. Estamos hablando de varios libros, aproximadamente unos 7 libros, eso sin contar los documentales, las noticias que estábamos dando ayer. Las personas que quieran adquirir estos libros, algunos son gratis, como Los secretos del confesionario, el del Chunicuy. Son libros que están online y que son gratis y los pueden descargar. Están otros que los pueden comprar, como Sexualidad en el confesionario, El sexo en el confesionario, Sexo y confesionario. Eso los pueden adquirir también ustedes en librerías o en diferentes lugares, pero hay unos que son gratuitos. Entonces, el del Padre Chunicuy es un libro excelente y lo pueden descargar gratis a través de la internet. Entonces, no hay manera en la cual ustedes no pueden comprobar los datos que estamos mencionando nosotros. Y entonces vamos a continuar hablando de este tema tan interesante. Decimos, hay documentales, solamente que los documentales que hay son más explícitos y por respeto, pues a lo mejor muchas personas no querrán verlos, pero en realidad es la realidad. O sea,
aunque parezca a veces algo obsceno o algo que digan, no, pero eso parece pornográfico. Bueno, es que en realidad es la vida o en realidad es la realidad de lo que se vive en estos casos. Entonces, si es para indignarse, sí, es muy cierto. Si es para sorprenderse de cómo los sacerdotes hacen esto, sí. No, a alguno le podría decir, no, yo no creo eso. Bueno, esa sería otra cosa. Pero vamos a continuar hablando de esto y también vamos a hablar en el programa de lo que es el confesionario, el mueble o el habitáculo pequeño que es donde se mete el sacerdote y por un lado están las personas que se van a confesar. Pero vemos que también hoy la tecnología va cambiando y va revolucionando a esto. Y que en realidad también todo deja mucho que desear. Entonces quédense con nosotros, tenemos mucha información para ustedes. Sí, hermano, pues primeramente usted habla de aquel mueble, ¿verdad? De madera que tiene unas rejillas y unas cortinas, el que todo mundo conoce como el confesionario. Pero yo quiero decir que este cubículo, ¿verdad? Fue ideado precisamente y destinado en el Concilio de Trento para impedir el contacto físico que anteriormente ya se venía dando por la situación de la famosa confesión. Una confesión que rayaba en lo vulgar, rayaba en lo grosero. No encuentro yo palabras para calificar esta acción que la gente católica, perdónenme, radioescuchas, por decirlo ignorantemente, han tenido por costumbre realizar. Entonces, ya el hermano César estaba hablando y dando nota acerca de las nuevas modalidades de confesionarios que existen. Bueno, pero sí quiero que antes de todo esto, hermano, quede bien claro que este cubículo de madera se hizo y se diseñó precisamente porque ya había grande corrupción entre los sacerdotes de aquel tiempo. Le estoy hablando más o menos del siglo 1500, siglo XV, a mediados para el siglo XVI, fue que se hizo este cubículo de madera para evitar la corrupción en este famoso santo sacramento, como lo dice la Iglesia Católica. Y es que yo quiero pensar cómo se le ocurre a los teólogos, porque fueron ellos los de esta idea, a los teólogos de la Iglesia Católica, ellos mismos incluso obligan a los sacerdotes a que una confesión sin detalles no es confesión. O sea, la mujer en este caso tiene que dar detalle y señas de exactamente cómo fue el pecado o cómo fue la fornicación o lo que haya hecho. Entonces, a lo que voy es cómo la Iglesia Católica le permite a un hombre, primeramente, soltero. En segunda, que es un hombre como cualquier otro hombre, que es de carne y es de hueso y que tiene sentimientos y que tiene también tentaciones. ¿Cómo se les ocurre a ellos hacer o formular este tipo de preguntas con detalles a sus penitentes, en este caso del lado femenino, y en donde ellos piensan que no van a entrar ellos en tentación? Y yo estaba aquí leyendo en el libro de Chinicuy cómo también ellos pensaron en esto. No es algo que se les haya pasado. Claro que ellos pensaron que sus sacerdotes iban a caer en estas tentaciones. Y el argumento que ellos dan es el siguiente. Textualmente leído dice, nuestro Salvador sabía muy bien que las ocasiones y las tentaciones que debemos encontrar en las confesiones de muchachas y mujeres son tan numerosas y algunas veces tan irresistibles que muchos caerían. O sea, ya de antemano lo habían previsto, ¿no? Que las tentaciones iban a ser innumerables y muchas de ellas irresistibles y que muchos caerían, muchos de los sacerdotes. Pero Él les ha dado a la Santa Virgen María, quien constantemente pide y obtiene su perdón, o sea, el de los sacerdotes que caen en estas confesiones irresistibles. Oiga, hermano, entonces, usted me está hablando como que de qué tiempo sucedió esto.
Bueno, estamos hablando que esto sucedió en el siglo XII, desde allá viene todo, pero estamos Entonces, hablando que este libro es más moderno. bueno, supongamos que, bueno, pero este libro narra la situación que se daba ahí, que a sabiendas de que esto iba a suceder, estas aberrantes situaciones se iban a llevar a cabo. Antes de ejercer este sacramento, ¿no? Exacto, Pensaron sí, en esto. que esto se iba a llevar, le otorgan a los sacerdotes a Claro. la imagen de la Virgen María para Claro. protegerlos y liberarlos de cometer tal sacrilegio. Entonces, ¿me quiere usted decir, hermano, que si se siguen llevando a cabo estos sacrilegios, la Virgen María no les ha servido de nada? Bueno, mire, para contestar esto es necesario leer lo siguiente. Adelante, Dice, hermano. Él, o sea, el Señor, les ha dado el sacramento de la penitencia. Ah, vaya. O sea, acordémonos que aparte de que los sacerdotes tienen la autoridad de confesar y dar la absolución, también ellos se confiesan. O También. sea, tienen un sacerdote superior a ellos, al cual ellos van y se confiesan de la misma manera que ellos confiesan a sus penitentes. O sea, con detalles. es con todo. digamos, hacer partícipe de las aberraciones. Es una cadena, vaya, digámoslo Es así. una cadena. Exactamente. Entonces dice, el voto de perfecta castidad es un gran honor y privilegio, pero no podemos ocultar de nosotros mismos que pone sobre nuestros hombros una carga que muchos no pueden llevar para siempre. San Ligorio dice que no debemos reprochar al sacerdote penitente, o sea, al que confiesa, que cae solamente una vez al mes. Y algunos otros confiables teólogos son todavía más caritativos, o sea, todavía les dan chance de que 2 veces al mes caigan o de más. Dice, o sea, San Ligorio les dice que no se debe reprochar al que cae solamente una vez al mes. O sea, está en el confesionario escuchando la confesión de una penitente y es tan irresistible que cae con la misma penitente una vez al mes, dice, a ese le damos chance. Una no es ninguna. Una no es Mira ninguna. nomás. Pero ¿Dónde he escuchado esa frase? hay yo, otros oiga, teólogos que son más caritativos. Ándele, Y pues. aquí me lo dejan puntos suspensivos para que yo le dé la interpretación. O sea, puede ser diario, Jesús puede ser bendito. una vez a la semana, o pueden ser varias veces al día. Depende de lo caritativo que sea O depende de lo que aguante el sacerdote. Bueno. O sea, hasta ese punto caen que en realidad ellos no tienen límite. Porque ayer mencionaba el hermano Israel en uno de los casos que el sacerdote cae con la muchacha en la puerta de la iglesia y luego regresa al confesionario, le da la absolución y luego otra vez vuelve a hacer el acto y luego regresa. Entonces, esto ya no es nada en lo absoluto de santo. Esto ya se convierte, Sí. como ayer lo decíamos, que las preguntas de ellos son preguntas que la más depravada mujer nunca consentiría. Así es. Entonces estamos hablando que las mujeres que van allí, muchas de ellas iban sinceramente A buscar un consuelo, lo buscando mencionábamos el día de el ayer. perdón, porque dentro de ellas sienten algo que les quema y Sí. que quisieran encontrar. El sentimiento de culpa, yo creo que el verdadero arrepentimiento de haber cometido, digamos, alguna falta, pues las lleva, ¿verdad?, ingenuamente a ese lugar, y lo único que encuentran allí es más perversión, Sí. más criminalidad, digo, hablando en sentido pues, ¿cómo lo podríamos mencionar, hermano? Bueno, yo lo que estoy pensando acerca de todo lo que están diciendo, hermano, es que lo que la escritura dice, ¿dónde está ese? O sea, están perdonando, se está confesando la persona. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? En aquel tiempo el pueblo de Israel tenía una costumbre. Rasgaban sus vestidos y se sentaban. Cuando En sabían ceniza. que habían ofendido a Dios, Así se es. sentaban en ceniza, echaban ceniza sobre su cabeza, se ponían una tela áspera que le raspaba su piel, cuerpo. su cuerpo. Era un sufrimiento tal por haber ofendido a Dios. Y llega el profeta Joel y les dice en el libro de Joel capítulo 1, dice capítulo 2, en el versículo 12. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Dónde está ese arrepentimiento de corazón? En ellos no existe. Sale, tiene relación con la mujer, vuelve a confesarla, le da absolución y otra vez vuelve
a lo mismo. ¿Dónde está ese convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento? Aquellos hombres en el tiempo del pueblo de Israel rasgaban sus vestidos, echaban cenizas sobre ellos, y dice el Espíritu de Dios por medio del profeta Joel: rasgad vuestro corazón. O sea, arrepiéntete de corazón. No hagas de que vas y nada más te confiesas y ya. No, que sea de corazón, no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová, o sea, no aparente, no lo que se ve, que se rasga los vestidos, o que en aquel tiempo. Ahora entran y se confiesan y salen a lo mismo, entran y se confiesan y salen a lo mismo. Estamos hablando de menos de 2-3 horas haciendo esas mismas acciones. ¿Dónde está el arrepentimiento? Dice el Espíritu de Dios: rasgad vuestro corazón. O sea, arrepiéntanse de corazón, no rasguen vuestros vestidos, o sea, que no sea la apariencia lo que se ve. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es. O sea, sí se puede alcanzar el perdón de Dios, porque dice el salmista, allá en uno de los salmos menciona y dice: al corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. O sea, porque misericordioso es, dice Joel, y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Por qué? Porque al que ama, castiga. Y cuando hay castigo, tiene que haber castigo cuando hay un error, cuando hay una falta. Sí, hay un castigo, pero cuando es de todo corazón, es cuando es beneficioso. Cuando no, de nada sirve. Hermano, es una burla que se está haciendo a Dios. Usted menciona eso, que el profeta Joel habla, o sea, invitando a que el arrepentimiento sea sincero, sea con dolor. Pero según nosotros tenemos por conocimiento, hermanos, por un apóstol del Señor, aún para nosotros el sentir un verdadero arrepentimiento, hermano, es un regalo de Dios. El tener en nuestro corazón un verdadero arrepentimiento, un verdadero dolor, mostrar por cuanto hemos faltado, es un regalo de Dios. Yo me hago una pregunta, querido Radio Escucha. Si esta iglesia que se llama de Dios, lo que es católica romana, no es iglesia de Dios, ¿acaso entonces podrá su feligresía tener un verdadero arrepentimiento? Ahora, podríamos pensar que sí, porque tenemos narraciones, hermano, acerca de que nos hablan de las mujeres que se quejan de esta circunstancia, de este abuso verbal, psicológico y físico de parte de los curas que otorgan este famoso sacramento, ¿verdad? Y quizás en ellas sí existe ese dolor, ese arrepentimiento, pero, pero el asunto es de que buscan, hermano, el consuelo en el lugar más equívoco, en el lugar más depravado, en el lugar más alejado de la misericordia del Señor. Aunque al principio lo maquillan. Sí, hermano, parece que tenemos una llamada, le vamos a dar oportunidad. Sí, bueno. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Ok, ya se ve más claro. Sí, buenas noches. ¿Cuál es su comentario, amigo? ¿Su nombre, su comentario? No, pues soy su escucha de siempre, Ricardo Gómez. Buenas noches, Ricardo. Sí, estaba escuchando, tratando de comprender el mensaje. Esto quiere decir que todos los confesionarios son así o nomás algunos, porque en 3 ocasiones dijeron que muchos sacerdotes, pero no están diciendo que todos. Entonces quiero entender yo si esto es todos los sacerdotes o algunos sacerdotes. Mire, Ricardo, en el siglo XII al siglo XIII más o menos, en el Concilio de Trento, se inventó este famoso cubículo, ya lo mencionaba yo hace unos momentos, el que conoce toda la feligresía católica, que es un cuartito de madera con ventanillas y una cortina. Y quiero decirle que precisamente en el Concilio de Trento se inventó este cubículo para evitar aquellos atropellos que ya se venían dando. Entonces quiero decirle y darle a saber a usted que esto no sucede desde ahora, sino desde siempre. Y por lo consecuente, quiero pensar que responde a su pregunta. Se sigue dando por cuanto se sigue practicando de la misma manera, porque datos tenemos nosotros aquí en la mesa. Pero la pregunta es para todo aquel radio escucha que no está muy bien enterado de su fe católica, antes de que se vayan a hacer a hermanos de otra religión. ¿Se pueden sentir ellos
a gusto el ir al confesionario de la Iglesia Católica que está aquí en la esquina y seguir el ritual de confesar sus pecados? ¿Es eso sano o no se puede meter a ninguna iglesia a hacer eso? Mira, Ricardo, quiero contestarte con los escritos de un ex sacerdote, el reverendo Charles Chinicuy. Él en su libro El confesionario, la mujer y el sexo, decía él, o dice, ni un solo sacerdote católico romano osará negar lo que digo sobre este tema, porque ellos saben que sería fácil para mí abrumarlos con tal multitud de testimonios que su gran falsía sería para siempre desenmascarada. Ahora, una de las preguntas que nos hacías era, ¿todos los confesionarios son así? Y también quiero contestarte con lo que dicen los santos papas y los teólogos, de acuerdo a ustedes. O sea, los papas y los teólogos morales y los concilios de Roma creen que esta voz de advertencia de Dios misericordioso es la voz, o sea, hay sacerdotes que piensan que hacer estas preguntas o pedir este tipo de detalles en los confesionarios es algo malo. O sea, ellos se sienten mal al tener que hacer estas preguntas. Pero los papas y los teólogos les han dicho que cuando ellos sientan que eso está mal, quiere decir que es la voz del diablo. O sea, que lo que está bien, los papas y los teólogos dicen no, está mal. ¿Por qué? Porque la dignidad masculina o de un hombre, al estar con una dama, al estar con una señorita educada, una muchacha, ¿verdad? Que sí, a ciencia cierta sabemos que cuando se va a un confesionario, pues es porque llevas algún dolor, alguna tribulación, que tú piensas que has cometido algún pecado. Pero hay ciertos sacerdotes que se sienten incapaces de hacer estas preguntas que por necesidad tienen que hacerlas porque es un canon, que si no hacen este tipo de preguntas, la confesión no es del todo sincera. Entonces podríamos decir que verdaderamente a partir de la metodología que utilizan al preguntar, todos los lugares de confesión son malos. Es que todos la tienen que hacer, Ricardo. Sí, esa era la pregunta que yo pienso muchos católicos nos estábamos haciendo. Entonces, de acuerdo a la Iglesia de la Luz del Mundo, el confesionario es algo malo y tiene en existencia alrededor de 1800 años, porque esto empezó en el año 200. Entonces, los católicos que estamos oyendo su programa tenemos que tener en la mente que esto de que Cristo vino y fundó su iglesia y la iglesia siguió desde el primer siglo hasta la fecha no es cierto. ¿Cierto? Mira, Ricardo. Ya en las Sagradas Escrituras menciona que debe de haber una confesión. Dice la primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En la iglesia que Cristo funda, hay una enseñanza. La confesión es al Señor. Y a Él hay que abrirle el corazón. No ocupas darle tanto detalle, pues Él nos vio cuando estábamos haciendo tal acto. Al ministro o al sacerdote se le dice la falta, porque en el Señor está el perdón, como te leía, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué se debe de confesar el pecado? En el Señor está el perdón para perdón de pecados, y en el ministro o en el sacerdote debe de estar la palabra de ayuda para levantar. Nosotros no decimos que todos los sacerdotes son malos, son sucios, no, pero la orden que ellos tienen es hacer esas preguntas, y eso es lo que ha hecho que muchos de ellos, aunque eran limpios, aunque tenían la buena intención de ayudar, no pudieron, porque las mujeres diciéndoles sus errores con tanto detalle que se les pide, pues como hombres, y luego célibes, porque se han entregado, no dudamos que muchos de ellos se han entregado a una vida queriendo servir
y han entregado su vida en un celibato queriendo servir, pero esto les ha traído graves consecuencias cuando llegan muchachitas, jovencitas, bien parecidas, y pues llegan y les confiesan sus defectos, sus pecados, con un gran detalle que ellos les exigen porque es la orden que ellos tienen, no porque sean malos, pero esto les ha acarreado a ellos un gran problema. Un prejuicio. Así es. Incluso, mira, Ricardo, el exreverendo que yo te mencionaba, Charles Chinicuy, él decía en su libro, dice, yo era compelido, o sea, yo era orillado por los papas y los teólogos a hacer, dice, forzándome sin misericordia, a obligar a estas pobres y temblorosas y llorosas y desoladas muchachas a nadar conmigo en todos sus sacerdotes en las aguas de Sodoma y Gomorra. Entonces, o sea, ellos mismos se miran orillados por los papas y los teólogos morales, de acuerdo a los concilios, a hacer este tipo de preguntas, aunque ellos mismos se han resistido, pero lo tienen que hacer, porque es una orden. Sí, bueno, Ricardo, pues esperamos que tu pregunta haya contestada y tenemos que irnos nosotros a un corte comercial para mostrarle las diferentes direcciones de nuestras iglesias. Por lo tanto, te agradecemos tu comentario, que pases muy buenas noches. Adelante con la cabina, por favor. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562. 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California. Área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California. Área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California. Área 714-542-3256. Continuamos con ustedes en este su programa. Nosotros conversamos, estamos platicando de un tema muy interesante y por demás polémico, que es el uso y el mal uso del confesionario. Todo lo que se practica en este confesionario que da vergüenza. Y aunque queremos mencionar que aunque los tiempos han cambiado, vemos cómo esto se sigue haciendo de la misma forma, aunque sea por los medios electrónicos. Y aunque solamente en breve, para que también continuemos con los libros que ya mencioné yo, y que solamente muy rápido los quiero volver a decir para que ustedes los obtengan. El sexo y en el confesionario, por Norberto Valentini y Clara de Miglio. Sexo y confesionario, por José Manuel Heredia. Los secretos del confesionario, por Monseñor Baubier. Sexualidad en el confesionario, un sacramento profano, por Steven Helkler. El sacerdote, la mujer y el confesionario, por Charles Chinicuy. Babilonia, misterio religioso, por Ralph Woodrow. Y tantos otros que pudiéramos mencionar nosotros, pero consígalos. Algunos son gratis, otros los tienen que comprar. Y bueno, antes de pasar a lo que queremos mencionar de cómo la tecnología avanza, tenemos otra llamada y queremos darle la bienvenida. Bueno. Sí, adelante. Muchas gracias. ¿Su nombre, por favor? Gracias por tomar mi llamada. Mi nombre es Francisco Posadas. Francisco, adelante, nos da mucho gusto recibirlo. Muchas gracias por dejarme participar. Obviamente hay una guerra, y esa guerra es física, es mental, psicológica y es espiritual. Sí, el confesionario tiene abusos y ha tenido muchos abusos. No solamente el confesionario, la iglesia y todo ser humano y toda religión ha tenido sus momentos difíciles y vergonzosos. Y también los tiene.
y los va a seguir teniendo, porque está formada por seres imperfectos, seres humanos. Perfecto es solamente Dios, no es justificación, porque las Escrituras dicen que seamos perfectos como Dios es perfecto también. Ahora, yo sé, tengo la certeza de que no todas las confesiones son abusivas. Sí, así De es. eso yo tengo prueba, de que yo vengo de un pueblo donde toda la gente en aquellos tiempos era católica, había una sola iglesia, había confesionarios y muchísima gente se confesaba ahí. Nunca oí historias ni supimos de abusos, de ninguna forma. Entonces sí lo creo que hay abusos, pero también creo que la mayor parte de las confesiones han traído paz a los corazones que han venido a buscar paz en los confesionarios. Ahora, otra cosa, admiro a Ricardo porque tiene valor de hablar, aunque él habló un 5% y es una sola persona. Ustedes son varios, hermanos, y ustedes hablaron 95% de lo que tienen que decir porque conocen, saben lo que están diciendo, se han preparado. Yo no creo que Ricardo tenga la preparación que ustedes han tenido en este tema. Claro, no es un teólogo, tampoco es un sacerdote, pero en otra parte de la Escritura yo también sé, yo no soy católico, lo voy a hacer claro, pero en una parte de la Escritura dice, y a todos los que perdonasteis sus pecados en la tierra serán perdonados en el cielo. Y a quienes se los retenieses en la tierra, les serán retenidos en los cielos. Esto, si no También mal tengo recuerdo, yo la certeza que bueno, como digamos, esa cualidad no la tienen únicamente los protestantes. Francisco, En ese caso diría yo, los sacerdotes están excluidos de ese llamado. Yo creo que si ellos han tenido un llamado, de alguna manera, ellos también tienen esa cualidad. Francisco, Ahora entiendo yo que ustedes, en verdad, los respeto porque también son atrevidos a agarrar temas, porque es una guerra, hermanos. sí, Francisco, Pero yo no estoy en favor de la paz, dice Jesús. ¿Qué quieren si el fuego ya está encendido? Francisco, ¿Verdad? Francisco, Sí, señor, permítame un momentito, pero si yo no mal recuerdo, esas palabras Sí. que usted me dice que los pecados que fueron remitidos en la tierra serán remitidos en el cielo, esa facultad solamente se las estaba otorgando el Señor a sus apóstoles. Quiere decir que sus apóstoles, bueno, vamos a decir, Nadie más tiene la facultad. Ok, el sacerdote es un intermediario entre Dios y los hombres. No, Hasta ahorita los únicos sacerdotes que yo conozco en el mundo son los sacerdotes católicos. Puede haber monjes u otro tipo de ortodoxos, etcétera. Pero el sacerdote Jesucristo cumplió el llamado del Mesías, el ungido. Él era profeta, rey y sacerdote. Si lo era él, todo aquel que sigue a Jesucristo, que es Jesucristo el primogénito, el que fue a separar lugar para los que están con él, donde esté él, estén los que van con él, porque en la casa de mi padre muchas mansiones hay. Él era sacerdote, y siendo el primogénito, los demás llamados, ¿no serán sacerdotes también? ¿Y profetas y reyes? bueno, Y mire, si son sacerdotes, también tienen ese llamado, mi hermano, bueno, de mire, perdonar pecados. Amigo Francisco, Sí, hermano. Dice- Mi hermano, muchas gracias por dejarme participar. bueno, gracias a usted por su llamada. Decía que los únicos sacerdotes que conoce son los de la Iglesia Católica. El apóstol Pedro le dice a toda la iglesia, después de que vino Cristo, mas vosotros sois linaje escogido. Y dice la carta de Pedro, epístola universal, o sea, se la mandó a toda la iglesia en el mundo. En el capítulo 2, en el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. A toda la iglesia le está diciendo, son sacerdotes reales, no lo que había en la sombra y el bosquejo. O sea, aquellos presentaban sacrificios para los perdón de los pecados. Ahora cada cristiano presenta su cuerpo en un sacrificio vivo
santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Porque dice, vosotros sois, dice el apóstol Pedro, a toda la iglesia universal, linaje escogido, real sacerdocio. Si no conoce a ese sacerdocio, es porque no conoce a la iglesia verdadera del Señor. Por lo tanto, se tiene que refugiar en el sacerdocio conocido hasta ahorita, que es el que presenta la Iglesia Católica. Exactamente. Sacerdotes tan débiles, tan humanos, también vamos a decir, dados, ¿verdad?, a los malos pensamientos y a las malas tentaciones. Y yo quiero resaltar una. Sí, bueno, Ricardo, mire, tenemos otra llamada en la línea y por lo tanto, ya le agradecemos mucho que nos haya llamado, Francisco, Sí. y perdón por la equivocación, y seguimos adelante con Sí, el programa. Muchas el gracias. comentario de Francisco, yo quiero resaltar un comentario que él hacía acerca de los sacerdotes, que si sienten ese llamado, pues tienen también ese don, Esa facultad. esa facultad que mencionaba el apóstol Pablo, el don de continencia. El problema es que el don de continencia que mencionaba el apóstol Pablo no era por imposición. Y la castidad o el celibato que la Iglesia Católica da a sus sacerdotes, si es por imposición, Así es. porque hay quienes sí tienen ese deseo y sienten ese llamado, como lo mencionaba Francisco, pero se encuentran con la dificultad de que ellos se conocen a sí mismos y saben que siendo hombres y siendo débiles como ellos mismos se perciben, no van a poder llevar en sus hombros esa carga del celibato. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Desistir. Hay muchos que se avientan sin paracaídas, o sea, dicen, bueno, pues yo sé que siento el llamado y sé que tengo también pues esa facultad de ejercer el sacerdocio, pero no tengo el don, ¿verdad? De continencia, y aún así, como es una regla de la Iglesia Católica en sus obispos de ser célibes, pues ni modo, le entran al ruedo aún y sin ser, sin tener este don. ¿Y qué pasa a futuro? Pues tienen que caer porque son hombres. Sí, hermano, pues yo quisiera retomar, para dejar un poquito más claro, ¿verdad? El comentario, la contestación que el hermano ministro le estaba dando a Francisco. Entonces, hermano, el apóstol Pedro en su carta universal nos está dando a entender que no necesitamos de uno entre muchos para acudir solamente a Él y por medio del real sacerdocio que el Señor nos ha dado, a Él le tengamos que confesar únicamente nuestros pecados, sino que realmente como sacerdotes nosotros, cada uno de nosotros podemos presentarnos, como decía, en nuestro culto racional delante del Señor y confesarle a Él nuestros pecados. Queda claro entonces que no necesitaríamos entre muchos a uno solo. También comentó nuestro amigo Francisco y decía que nosotros habíamos generalizado que todos los sacerdotes 2 minutos antes de su llamada estábamos diciendo que muchos, y no dudo que posiblemente la mayoría, hayan ido con esa buena intención de ejercer ese sacerdocio que se les da en la Iglesia Católica por ayudar a la gente, pero las reglas y las normas que les imponen a ellos los han corrompido y los han hecho caer. Sí. Babilonia, Misterio Religioso, en la página número 187. De hecho, trae una ilustración donde se ve el sacerdote confesando a una mujer y dice: en el confesionario, jovencitas y mujeres declaraban sus deseos y debilidades, y de aquí frecuentemente los sacerdotes solteros escogían sus víctimas y siguen haciéndolo hasta hoy en día. Y él mismo hace referencia al libro de Chinicuy. Dice: un relato vivo y exacto de esta corrupción en los confesionarios lo tenemos escrito en el libro del ex sacerdote Chinicuy titulado El cura o el sacerdote, la mujer y el confesionario, así como también en el libro El crimen e inmoralidad de la Iglesia Católica, escrito por otro ex sacerdote, reverendo Emmett McLaughlin. Entonces vemos cómo ellos sí se corrompen. Pero antes de la llamada yo estaba mencionando algo y quiero decirlo antes de que se nos termine el tiempo, de que eso lo hacían y lo siguen haciendo por medio del confesionario. Pero hoy salieron
varias noticias años atrás en los cuales empezaron a hacer confesiones por internet o por los medios electrónicos como es el iPhone y por otros medios confesiones iguales pero por internet. En nuestros Aunque teléfonos. actualmente la iglesia niega que esto es válido por la iglesia o aprobado, existen las páginas y yo quiero mencionar alguna que estábamos nosotros viendo y que cualquier persona lo puede comprobar. Busquen la página que se llama, obviamente esta página está en inglés, se llama absolutiononline.com. Nuevamente, absolutiononline.com es la página donde que está para que las personas se confiesen. Es una página interactiva en la cual ustedes abren la página y se ve un confesionario y dice también un rosario virtual. Para confesarse aquí la persona le da clic donde dice el confesionario virtual y le sale una clasificación de los pecados. La persona tiene que escoger el pecado que ha cometido. Por ejemplo, si cometió adulterio, tiene que mencionarlo en los pecados físicos y le aparece ahí adulterio. Le aparece la descripción del adulterio, pero esto no basta. Está clasificado por letras de la A a la E. Y dice que obviamente la A es el pecado entre más serio se cometió. Por ejemplo, el A dice que es el más serio y donde, o sea, que se cometió de una manera totalmente desordenada. La B dice muy serio. La C, serio. La D dice menor o accidental. O sea, que el adulterio se cometió de alguna manera accidental. Y la E dice muy menor o contra la voluntad de uno. O sea, está la clasificación y la persona le da clic en la letra que él cree que es la que corresponde a la falta que está haciendo. Y le da, por ejemplo, si es en adulterio y sabe que lo hizo con toda alevosía y ventaja, le da clic en la A. Y ya, por ejemplo, le sale ahí tú has confesado que has tenido relaciones con adulterio y le ponen a un lado clase A. Y abajo le aparecen 3 opciones. Confesar más pecados. Dice volver a ver la confesión. Y luego ya proceder a la penitencia. Si la persona le pone en donde dice confesar más pecados, vuelve a aparecer la lista y él va llenando todos los pecados que cometió y luego ya dice revisar confesión y ya le sale la lista 1, 2, 3 o los pecados que haya cometido. Ya después procede a lo que es la confesión y le dan a ellos lo que es la confesión. Y me llamó la atención de un ejemplo que está ahí, en el cual de penitencia una persona que había cometido varios pecados, lo pusieron a rezar, porque ahí la penitencia te sale ya al final de cuentas, lo que tú hayas cometido. Y en esta dice que lo pusieron a rezar 247 Aves Marías y 5 Padres Nuestros. ¿Por qué? Porque había cometido adulterios, había hecho cosas pues muchas cosas, ¿verdad? Que a veces da vergüenza decir uno. Pero y ahí está claramente dice, pecados veniales, recite 247 Aves Marías y 5 Padres Nuestros. Pero también debe ayunar por lo menos 2 semanas. Y al final de cuentas ya dice, yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué tal? Esos son los medios electrónicos ahorita. Y esta página está actual, cualquier persona la puede revisar. Nuevamente la quiero mencionar, absolution.com. Todo está en inglés, pero es válida. Como pasar a un restaurante a comprar una hamburguesa, ¿verdad? Por el drive-thru. Entonces, ¿y qué decimos de los medios que del iPhone y que le ponen precio a la confesión? Dice, la limpieza del alma te cuesta tanto. Entonces, el señor Francisco decía, bueno, sí hay abusos, pero podemos decir que en realidad son malos abusos que la gente que de veras dice, porque también lo podemos generalizar, pero es al revés, porque las pruebas, ¿en qué creen que se basaron los que escribieron los libros? Por ejemplo, El sexo en el confesionario es un libro donde literalmente se transcribieron las confesiones, grabaron las confesiones y luego apuntaron confesión por confesión, de manera que la que está escrito, según los autores, es íntegra la confesión y ahí se muestran los abusos. El padre Chinicuy está contando su testimonio y de muchos. Entonces, en realidad, los abusos suceden y no solamente son en un número reducido, sino son en una gran escala, sino porque tantas cosas que han salido. Yo quiero saltar a un punto que es muy importante fuera del tema ya en sí, pero que quiero hacer la misma pregunta que hice ayer en forma incluso de reto, a que me dijeran un solo texto en donde nos diga que nos debemos de confesar ante un hombre.
igualmente débil como nosotros, igualmente humano como nosotros. Y otra cosa, en donde de las varias veces en donde aquellas mujeres sintiéndose pecadoras, ¿verdad? Y sucias, aquellas que hablan los evangelistas, como María Magdalena y como otras más, que fueron a los pies del Señor, una de ellas ya a punto de morir, y dice que cayó a los pies del Señor, y que el Señor escribía en la tierra, y todos los fariseos y los demás la querían apedrear. Le hicieron una pregunta al Señor, total que el Señor les redarguyó su conciencia, y al último se fueron todos. Pero menciónme una pregunta que le haya hecho el Señor de lo que ella había hecho. Nada. ¿Por qué? Primeramente porque era el Hijo de Dios y sabía enteramente y conocía el corazón de aquella mujer. Y solamente lo que le dijo es, vete y no peques más. No empezó ahí a interrogarla, a decirle, a ver, dime cómo lo hiciste, con quién lo hiciste, cuántas veces lo hiciste. No, simplemente el Señor le dio lo que ella necesitaba. Aquella mujer que estaba a punto de morir, la regresó a la vida. Oportunidad de vivir. Le dio la mano. No estuviéramos en contra si incluso los sacerdotes hicieran eso. Pero vemos cuántas vidas destruyen con este tipo de preguntas. Y mujeres que le preguntaban al sacerdote incluso antes de confesarse, le decían, no puede usted perdonarme sin aumentar mis iniquidades, al forzarme a decir cosas que la lengua de una mujer cristiana no puede revelar a un hombre. ¿Por qué? Porque para poder ser ella absuelta de sus pecados, tenía que confesar con detalles, con todas esas preguntas, darle contestación. Otra mujer que fue la que fue allá a la casa de Simón, Simón, aquel hombre que invitó al Señor a su casa y que llegó aquella mujer y enjuagaba sus pies con sus lágrimas y los tallaba con sus cabellos y no paraba de besar los pies del Señor. ¿Qué preguntas le hizo el Señor a aquella mujer? Nada. Simplemente la perdonó y le dio otra vez, ¿verdad?, aquellas palabras de vida. Sí, hermano, pues esto no, querido Radio Escucha, hermanos que estamos aquí en esta mesa de conversación, esto no nos da otra cosa sino una verdadera fisonomía de lo que verdaderamente viene a ser la religión católica romana. Una equivocación que no puede ser otra cosa porque es dirigida por hombres que no tienen la dirección divina del Señor, sino que está conducida por dogmas, por leyes impuestas y muchas veces dogmas y leyes que rayan en lo ridículo, que rayan en lo vergonzoso, que rayan en lo torpe. Entonces, pues esto no nos habla más que una vez más de lo que decía el Señor. Por sus frutos los conoceréis. Y ciertamente el Señor decía ahí mismo, un árbol malo no puede dar buenos frutos. Y esto nos habla de que son los malos frutos de un árbol malo. Es que la confesión debe de ser a Dios, al Señor. Así. A Él sí, amigo Radio Escucha. A Dice- Él hay que abrirle el corazón. Dice, hermano, en Hechos 8:22, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Así como decía nuestro hermano, que solamente a Dios le tenemos que decir y confesarlos con Él, no al hombre. En donde dice, así como decía el hermano, en donde dice que... No hay un texto que diga que debe de ser esa confesión al hombre. Decíamos, sí, se confiesa, ¿sabe qué? Sí, según la creencia de la persona, ¿verdad? Porque la intención no es, amigo Radio Escucha, sacarte de la Iglesia Católica. No. Analiza dónde estás, piensa, estudia, indaga cuál es tu doctrina, qué es la enseñanza que hay ahí en ese lugar. ¿Estás de acuerdo con esa doctrina? ¿Estás de acuerdo con esto? Hay personas que dicen, no, es que no son malos, hay que darles una oportunidad. Mi pregunta es, si le preguntaran esas cosas a tu esposa,
Si le preguntaran esas cosas a tu hija jovencita, señorita de 14, 15, 17 años, si le preguntaran eso a alguna hermana o quizá a la mamá de alguno de ustedes, ¿estarían pensando lo mismo? Estaríamos pensando lo mismo porque juzgamos porque no le ha pasado a alguna de nuestra familia, o no sabemos. No sabe el amigo si a la esposa al ir a confesarse le están haciendo esas preguntas, y como son preguntas tan viles y tan sucias, le ha de dar vergüenza a la señora platicarle aún a su mismo esposo, ¿verdad? Quisiera también decir, radio escucha que estás oyéndome, ponte a analizar. Quizás ofendemos a nuestro Dios con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de hablar, y tú vas a un lugar para confesarte, ¿verdad? Pero cuando sepas que el Padre que te está escuchando es más vil que tú, ¿cómo te vas a sentir? ¿Cómo Él te puede decir un consejo o aún te está preguntando por más detalles cuando Él está haciendo más? ¿Entiendes? Ahora, el Señor nos ha enseñado. Cuando te arrepientes con tu corazón hacia Dios, tú tienes esa comunicación con Él. ¿Sabes cuál es la clave? Doble tus rodillas, habla con Él, habla con todo tu corazón y vas a hallar esa comunión con Él. ¿Cómo va a ser ir con un hombre, hacer esa actuar, te confiesas y otra vez te revuelcas? Esa comunión no la vas a encontrar. No, al contrario, te estás burlando de la gracia, te estás burlando del pecado. Como decían que un caso, la señora se confesaba con el padre y aún terminando la confesión se volvían a lo mismo. Ahora sí, están como los puercos. Después de ser lavada, se regresan a su vómito. Piense, radio escucha, analiza. ¿Cómo es posible que te vas a confesar con un hombre que es como tú, de hueso, que tiene sentimientos, hormonas, cuando él quizás está haciendo más? No todos, y dicen esto, pero se están con las mismas preguntas, van a caer. ¿Me entiendes? Analiza, radio escucha, piensa que la confesión no nomás son para los hombres, no te confieses a los hombres, sino confiésate al mismo Dios. Dice las Sagradas Escrituras, amigo radio escucha, y queremos quedarnos con esta reflexión. Las Sagradas Escrituras nos ilustran a quién debe de ser nuestra confesión de todo corazón, a quién debe de ser nuestra confesión con toda nuestra alma. Allá en la segunda de Crónicas, en el capítulo 7, desde el versículo 11 empieza a decir, vamos a leer desde el 14, pero para mencionarles, para abreviar un poquito por el tiempo, Salomón había terminado la construcción de un templo donde se iba a alabar y donde se iba a adorar a Dios. No solamente era para ir a darle alabanzas a Dios, tenía varias funciones. Dios le hace ver esas funciones que tendría esa casa de oración a Salomón. Y dice que se le apareció a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración y elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y luego menciona en el versículo 14, le dice Dios a Salomón, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es el camino que dice el Señor? Ve a la casa de oración, dobla tus rodillas, cierra tus ojos, no necesitas tenerlos abiertos, pues no ocupas ver nada. Cierra tus ojos materiales, abre tus ojos de la fe, piensa, en ese lugar está Dios. Platícale tus necesidades, platícale tus aflicciones, platícale lo que necesitas, platícale lo que has hecho. No ocupa lujo de detalle, Él sabe nuestras faltas. Platícale qué es lo que quieres hacer. Si estás arrepentido de veras de corazón, el Señor no te va a despreciar. El Señor va a bendecir tu alma. Y dice el Señor, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Los invitamos para que nos acompañen en algunos de nuestros templos. Busca al Señor, busca su camino y Dios te va a bendecir. La paz de Dios sea en sus corazones y Dios sea el que les bendiga. Dios los bendiga.
Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.